Os damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast en el que regularmente analizamos diferentes señales y tendencias relacionadas con los cambios que experimenta el mundo del trabajo y el mundo de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy en los micrófonos estamos Jordi Serrano. Hola Jordi, ¿qué tal? Hola Santi, ¿qué tal? Y un servidor, Santi García. Hoy tenemos como invitado al autor de un libro que tiene un título tremendamente sugerente, ni más ni menos que Liberando los asalariados. Hoy tenemos con nosotros a Anouar Bakali. Hola Anouar, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias Santi por la invitación. La verdad es que como te decía, el título de tu libro es un título que enseguida capturó nuestra atención como observatorio especializado en el mundo del trabajo. Y si quieres, para empezar, para romper el hielo, pues a mí lo primero que me gustaría preguntarte es qué te inspiró a escribir este libro, ¿no? Si hubo algún evento o experiencia específica que desencadenara esta reflexión que tú recoges en tu libro. Sí, a ver, bueno, es que esta idea de comparar los trabajadores asalariados con los esclavos me rondaba, bueno, la cabeza desde hace muchísimos años. Yo, bueno, por mi trayectoria profesional he trabajado en muchísimos sitios, muchos países. He trabajado de camarero cuando estudiaba y luego ya ahora mismo estoy en la alta dirección en una empresa muy conocida del sector de la automoción. Pues al ver todas estas categorías, digamos, de trabajo, países por donde he pasado, he visto unos rasgos comunes entre la esclavitud y el trabajo asalariado. Claro, no tenía tiempo para escribir. Bueno, me hubiera gustado escribir este libro allá por el año 2005, ahí cuando empecé en serio a pensar en escribirlo, pero no pude hacerlo hasta ahora, casi 20 años después, por el tema de trabajo y no puedes, y cuando tienes vacaciones tienes que dedicarles a la familia y bueno, hay muchísimos compromisos en la vida de uno que no le deja escribir. El acontecimiento del COVID, claro que fue, digamos, un momento, porque hemos parado la actividad durante 2 o 3 meses y estuvimos todos en casa y ahí, claro, tuve tiempo para retomar, digamos, este libro. Y para mí era algo esencial, porque fijaros en toda la historia de los libros del management, he buscado, rebuscado, porque soy investigador también, y me dedico a los temas de responsabilidad social corporativa. Bueno, así me presento también, soy doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, y mi especialidad es eso, gestión de la calidad y responsabilidad social corporativa. Pero no he visto ningún libro que hace este detalle, que compara los trabajadores asalariados con los esclavos, como lo he hecho yo en este libro. Porque he visto muchos libros que hablan de las condiciones de trabajo, de la insatisfacción laboral y todo esto, otros libros que se dedicaban exclusivamente a la esclavitud, pero hacer una comparación detallada, como lo vamos a ver luego, yo no he visto ninguno, ¿eh? Luego ya a ver si alguien lo ha visto, que me lo diga. Pues eso que me llevó y también el sufrimiento de mucha gente que me rodea, que no sale en ninguna encuesta. Y mucha gente que va al psicólogo y no se atreve bueno, a contar su sufrimiento. Entonces digo, aquí hay que hacer algo, hay que escribir, bueno, revelar lo que está pasando en este mundo, sobre todo en algunos sectores específicamente difíciles, y bueno, y luego ya dar soluciones al final. Pues eso es todo, Santi, esa es la idea. Porque en concreto, Anouar, el tema de la esclavitud, ¿no? ¿Cómo llega a tu mente, ¿no? Porque el punto de partida quizá podrías haber comparado el trabajo asalariado con otras formas de trabajo que se han producido a lo largo de la historia, pero tu comparación precisamente es con la modalidad, si podemos llamarla así, modalidad laboral de la esclavitud, ¿no? ¿Por qué Sí. esta referencia? Sí, a ver, yo cuando trabajaba en muchísimos sitios, había gente que me decía claramente, me siento como esclavo. Vale.
Yo al principio me parecía un poco exagerado, y digo, no, Mm. hombre, la esclavitud fue una época tremenda en la historia y no se puede comparar a un trabajador asalariado con esclavos. Pero luego ya me puse a mí mismo la pregunta y digo, ¿por qué no? Voy a investigar. ¿Por qué no podemos compararlo a los esclavos? Y empecé por la definición misma de la esclavitud. Y luego, para emprender este viaje, digo, a ver, ¿cuáles son los rasgos en común? Mm. ¿Qué hay en común entre esos esclavos de antaño y los trabajadores actuales, asalariados? Entonces, cuando empecé a buscar y cuando empecé a ver las definiciones, he encontrado muchísimas cosas en común y me quedé totalmente Mm. sorprendido. Luego ahí empecé a preguntarle a mi entorno, a mis amigos, ¿qué os parece? Había gente que me decía, no, 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 estás loco, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y otros me decían, me siento totalmente esclavo, es que no puedo salir de mi trabajo. Y pues ahí empecé a investigar y bueno, saqué estos rasgos en común, que yo he encontrado 8. Luego, diferencias, he encontrado 2. Luego ya lo vamos a detallar, me imagino, ¿no? A continuación. Y pues eso, así fue la idea. El balance 8-2, la verdad es que no No, presenta no un pinta panorama bien. muy halagüeño, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, sí, luego lo vamos a detallar. Hay 8 cosas que lo problema es que se aplican a todas las categorías, que sea operario o alto directivo, y también se aplican a todos los asalariados en todos, para mí en todo el mundo, en todas las categorías posibles y también en todos los sectores posibles. Pues si te parece, para entrar en materia, Noir, me gustaría empezar por esas similitudes, ¿no? Esas 8 características que tú has detectado que tienen en común la esclavitud y el trabajo asalariado. ¿Cuáles son esos puntos en común? Vale, a ver, voy a empezar bueno, son 8 puntos. El primero de ellos es la falta de libertad. Ujú. Cuando uno firma un contrato, ya sabe que su libertad se ve reducida de una manera tremenda. Cuando digo Claro. libertad, por ejemplo, en las redes sociales no puede criticar a su empresa, los productos de su empresa. O sea, por ejemplo, hay empresas que te imponen una vestimenta bien determinada. Tú no Ujú. puedes conducir un coche de una marca que no sea tu propia marca si trabajas, por ejemplo, para el sector de la automoción. Tú no puedes salir cuando quieras, tienes siempre que pedir permiso, no puedes ir de vacaciones hasta que tu jefe te lo acorde. Bueno, son muchísimas cosas que cuando uno firma un contrato de trabajo, pues pierde su libertad, y así eran los esclavos antes, que no podían hacer muchas cosas. Claro, no estamos hablando de la misma cosa porque ahí antes el esclavo pues no podía salir absolutamente de su lugar donde vive. Ahora sí que tú puedes salir de tu empresa, pero a veces con las conexiones que tenemos, tú estás ahí atado 24 horas, que te pueden llamar en cualquier momento y tienes que atender la llamada. Ujú. Eso es, bueno, falta de libertad es el primer punto. El Mm. segundo es el sinsentido en el trabajo. Muchas veces los valores del trabajador asalariado no coinciden con los valores de la empresa. Entonces, mucha gente no le encuentra sentido a su trabajo. Entonces, él lo hace por dinero. Luego ya en el libro lo detallo de una manera Mm. muy explícita, explicando que hay 4 niveles, que cuando uno trabaja y para encontrarle sentido, que hay gente que trabaja solamente para el salario, otro trabaja para el salario y las condiciones laborales, otro trabaja en algo que le gusta, por ejemplo, una persona que le gusta hablar en público, todo esto puede trabajar de comercial o de profesor. Y el último nivel, que la verdad que muy poca gente tiene acceso, es que cuando tus valores coinciden totalmente con los valores de la empresa, por ejemplo, un veterinario, un veterinario, ¿no?
ujú, trabaja en una empresa, por ejemplo, que cuida a los animales. ujú, Un profesor que le encanta enseñar a los niños trabaja de profesor. Un médico, por ejemplo, que puede hacerlo de una manera totalmente gratuita, pues trabaja en un hospital. Pero hay poca gente que tiene acceso a este nivel, pero la mayoría de la gente, pues trabaja en cosas que no está rellenando ficheros Excel y bueno, trabaja por el salario. Ese sin sentido, pues es un punto en común con los esclavos que no... Y ahí cuento la historia de los pirámides, por ejemplo, sí, de Egipto. ¿Por qué se construyeron estos pirámides? Para perpetuar la gloria de los faraones. vale, Pero los esclavos no compartían en absoluto este objetivo. ujú, Eran maltratados, ellos no le veían ningún sentido a este sufrimiento y lo tenían que hacer. Lo tenían que hacer ujú, porque si no les mataban o les castigaban. Ese es el segundo punto. El tercer punto es la subordinación laboral. El trabajo asalariado por sí mismo tienes que tener un jefe. Y si tú tienes un jefe, tienes que respetar y ejercer, ¿no? Y ejecutar las órdenes. Entonces, el esclavo hacía exactamente lo mismo. Uno tiene que recibir órdenes y ejecutarlas. A veces no estamos de acuerdo, por no decir la mayoría de las veces, ujú, pero tienes que respetarle al jefe y hacer lo que él diga. El cuarto punto es la estructura piramidal. Es algo muy curioso porque cuando investigué la esclavitud desde tiempos inmemoriales hasta la abolición en 1948, siempre existía una estructura piramidal. Depende del país y de la época, pero siempre hay tres niveles. Estos ujú, tres niveles siempre hay una categoría de los esclavos de campo que trabajaban en sí, los campos. Hay una categoría que llamamos esclavos profesionales o capataces y la otra categoría que son esclavos domésticos. ujú, Y curiosamente, en el mundo de las empresas también hay estos tres niveles. En la ujú, primera categoría, donde están los esclavos domésticos, que tienen unas condiciones muy buenas, que no trabajan bajo el sol y que están comiendo bien, vistiendo bien. También encontramos la categoría de la alta dirección, que tiene unos salarios tremendos, tienen unas condiciones muy buenas, pero también tienen que estar a 100% dedicados a su amo en el caso de las empresas, en el caso de los esclavos y a los accionistas en el caso de las empresas. Esa es a lo mejor en categoría. el fondo son más esclavos que los otros. Exacto, exacto. Mucho más, tiene que ser mucho más disponibles y con mayor responsabilidad que las otras dos categorías. La Ujú, categoría 2, donde para los esclavos son esclavos profesionales que no trabajaban al sol porque sabían hacer cosas más, digamos, que los otros. En este rango, en esta categoría también encontramos en el mundo empresarial los mandos intermedios, que no claro. llegan a ser la alta dirección, pero están entre los dos, digamos, entre la alta dirección y los operadores. Y bueno, gozan de unas condiciones un poco mejores que los otros, mucho más, no tienen la disponibilidad a 100% como puede ser un ejecutivo, pero bueno, están ahí a un punto intermedio. Ujú, La tercera categoría donde hay peores condiciones de trabajo, peores salarios, pero menos responsabilidad y menos disponibilidad, porque el esclavo cuando trabajaba 12 horas al final volvía a su habitación para dormir y nadie le molestaba. Y lo mismo con un operario, un teleoperador o un camarero hace sus horas y va a su casa y nadie le llama casi. Pero para un hay unas horas de ejecutivo, esclavitud al día, ¿no? exacto, está alquilando su tiempo, su fuerza de trabajo por unas horas determinadas, 8 o 12, depende del país, depende de la categoría, depende de muchas cosas. Pero la categoría uno, por ejemplo, domésticos, tiene que estar ahí al 100% pendiente de una llamada de su amo que puede llegar a cualquier hora de la noche. Y lo mismo para los ejecutivos que no tienen vida. Y luego hay muchísimos testimonios de ejecutivos que han dejado sus puestos de trabajo y empezaron a contar estas cosas que vivían totalmente esclavizados en aviones y que no podían dedicarle tiempo a sus familias y eso. Bueno, es la cuarta categoría, el cuarto punto en común.
A ver, el quinto es vivir para trabajar. Está relacionado con el anterior, ¿no? Un poquito, este. Sí, pero un esclavo, cuando yo en mis investigaciones he encontrado cosas muy, muy tristes, porque el esclavo no podía salir y tenía una única vía para poder hacerlo, es escaparse. Mm. Luego las estadísticas hablaban del 95% de la gente que fue capturada, porque había gente que se dedicaba a eso, a cazar esclavos que huían de sus amos. Entonces les devolvían al lugar donde trabajaban y entonces tienen que trabajar toda su vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Ahora, en nuestros días, el trabajador asalariado, estoy viendo que estamos trabajando entre el transporte, no hablo allá de teletrabajo que va a ser una solución, pero normalmente si tú vienes a la oficina entre el transporte, eso, pues estamos hablando de 12 horas al día, a veces o más. Y si encima entras a tu casa y empiezas a escribir mails, tienes que preparar el informe para el día posterior, siempre casi trabajas todo el día, aparte de sábado y domingo, a veces ni siquiera eso. Los altos ejecutivos el domingo por la tarde, ya sabéis, empiezan a mandar correos, empiezan a Mm. preparar informes. Luego la edad de la jubilación es un tema súper preocupante, cada vez trabajamos más, ahora en España son 67, 67 creo, Sí, sí, ya estamos ahí. y vamos a 70, ¿eh? Alemania estaría hablando de 70 años. En Mm. Israel, por ejemplo, en 70 años la edad de jubilación, porque cuando hice la comparación entre países, encontré que Nigeria salen a los 50 años, que es el país donde se trabaja menos, digamos menos años. 50 años salen, y Israel 70 años. Y yo creo que Europa y Estados Unidos van camino de alargar, digamos, la edad de la jubilación hasta los 70. Y para mí esto es casi toda una vida trabajando y no haciendo lo que verdaderamente a la gente le gustaría hacer. Ujú. Otro punto son las condiciones de trabajo. Eso sí, que bueno, las cosas difieren entre Europa y Asia, o Marruecos, mi país, por ejemplo, que hay algunas empresas donde la gente trabaja en unas condiciones lamentables. Todo el mundo sabe lo que pasa en Bangladesh, todas esos talleres Mm. de confección, de textil. Bueno, en Europa no hay tantos, pero he visto con mis propios ojos, porque he vivido una larga temporada en España, de muchos trabajadores inmigrantes que no tienen papeles, cómo están viviendo. Son trabajadores asalariados y al fin y al cabo tienen un salario al final del mes y trabajan en unas condiciones verdaderamente lamentables. Esto depende del país, pero hay gente que sufre casi igual que los esclavos de antaño. El séptimo punto es ser considerado como recurso. Y eso me recuerda, bueno, el Departamento de Recursos Humanos. Mm. Por su nombre, estamos llamando a todos los asalariados recursos. ¿Qué significa recurso? Pues te pueden meter donde ellos quieren. Hablo de la alta dirección que representa a los accionistas. Una empresa puede ser vendida a otra, te vende con la empresa. Una empresa puede ser trasladada a otro país o a otra ciudad, tienes que ir. Claro que hay derechos que regulan un poco eso, pero te sientes como recurso un mero número que no, nadie te pide tu opinión si una empresa va a ser vendida o va a ser trasladada. Y bueno, para mí, el Departamento de Recursos Humanos lo dice todo. Yo no sé cuándo se inventó este término, lo tengo que mirar, pero bueno, este departamento ya por el nombre lo dice todo. Y el último punto es el mercado de trabajo y el mercado de esclavos, porque como sabéis, antes teníamos un mercado de esclavos donde los dueños pues llevaban sus esclavos para ser vendidos. Ahora, con plataformas como LinkedIn, es que veo cosas muy sorprendentes. Es que la gente se va ahí para venderse, como si Ahí hay fuera... una diferencia. La diferencia es que se vende a sí mismo. Claro. Claro, pero al final se vende. Sí, Entonces sí. el esclavo, bueno, por lo menos no se vendía a sí mismo, era forzadamente no llevado al mercado, pero nosotros ahora nos estamos vendiendo, poniendo fotos bonitas, metiendo en los currículos, a ver si alguien
nos reclutan, ¿no? Y bueno, en el libro pongo muchísimos ejemplos de eso y cosas súper sorprendentes. Y también la gente que quiere buscar trabajadores, pues va ahí directamente a LinkedIn y busca el perfil que quiere, bueno, la edad, como, exactamente como hacían los compradores de esclavos antiguamente. Bueno, esos son los 8 puntos discutibles, claro. Bueno, les he sacado de las definiciones las varias definiciones que tenemos de esclavos, de trabajos asalariados, de mi propia experiencia, de mis conversaciones con mis colegas de trabajo, mis amigos, y al final veo que estas ocho criterios, 8 similitudes, se aplican bueno, a todo el mundo. Pero por lo que veo de tu lista, entiendo que también habrás visto que a lo mejor hay empresas donde el trabajo asalariado se parece más a la esclavitud que en otras, ¿no? Claro. ¿Tú has detectado algunos patrones, ¿no? En qué tipo de empresas el trabajo asalariado se parece más a la esclavitud y en qué tipo de empresas igual el trabajo asalariado se parece menos al trabajo de los esclavos? Sí, yo tuve la suerte de trabajar en el sector de la hostelería. Cuando preparaba mi tesis doctoral, cuando llegué a España, pues tuve esta suerte. Digo suerte porque Mm. cuando trabajas en el sector de la hostelería aprendes muchísimas cosas y ves lo dura que es la vida, la dura que es la vida, porque un camarero que trabaja 12 horas, hay mucha gente que no sabe cómo es de dura la vida de un camarero o de un cocinero. Conmigo trabajaba gente 12 horas diarias y libraban un día. Y yo, bueno, lo hacía los fines de semana. Yo estudiaba de lunes a viernes, luego ya a partir del viernes cogía la bandeja y trabajaba yo 8 horas el sábado, 8 horas el domingo y 4 el, perdón, 8 el sábado, 8 el viernes y 4 el domingo. Entonces yo mi vida era un infierno, trabajaba los fines de semana y entre semana estudiaba. Y digo, esto no puede ser. Y cuando entraba en la cocina veía cómo los cocineros trabajaban y digo, esto no puede ser. Bueno, yo sabía que iba a salir de este mundo porque, bueno, estudiaba y preparaba mi Mm. doctorado y tal, pero este sector para mí es un sector súper duro. El sector, los albañiles, por ejemplo, los vigilantes de seguridad, los teleoperadores también, tienen que estar 8 horas con los micrófonos y no lo puedes quitarte el casco. Bueno, estos sectores que he visto con mis propios ojos y luego ya en mi país, cuando tuve la oportunidad de visitar sector textil, los talleres que trabajan para marcas que todo el mundo conoce, Inditex, bueno, no Mm. voy a decir las marcas, pero las condiciones son verdaderamente duras. Estos sectores, hay otros sectores, bueno, si respondo a tu pregunta, que el trabajo asalariado es menos duro, a lo mejor el mundo del funcionariado, ¿no? Tiene unos horarios fijos, trabajan un poco, si cojo el ejemplo de los profesores, por ejemplo. Yo, esta categoría, no las metería yo dentro de los sectores duros, porque Mm. un profesor se dedica a un tema, se dedica a dar clases, pero si te fijas en los horarios, pues la verdad es que no trabajan muchas horas. Claro. Los tiene que estar en el aula. Luego ya investigación, sí. Pero investigación, si la haces en un tema que te gusta, pues tú puedes estar ahí trabajando días y Sí, días y sí. no pasa absolutamente nada. No, que pues, es un trabajo intelectual, es un trabajo físico. En definitiva, para mí, los trabajos físicos, también los operarios en las cadenas de montaje, son los más duros. Y luego ya eh, los trabajos intelectuales, sí, te toca trabajar en una empresa, en una multinacional, en un puesto importante, que también ahí vas a sufrir muchísimo. Entonces, para mí, pocos sectores se libran de estas duras Claro. condiciones, Santi. Sí, Muy Sí, bien. aunque aunar, entiendo que hay una diferencia importante, ¿no? Entre, digamos, la esclavitud y el trabajo asalariado, que al final es digamos el esclavo de verdad, ¿no? sí, No puede dejar
o sea, está obligado a estar ahí. De hecho, hoy en día hay esclavos oficiales. ¿Eh? Creo que lo citas tú también en tu libro, ¿no? Que Sí, según la Organización Internacional del Trabajo, de hecho tú en tu libro ponías 40 millones y lo he mirado ahora y en 2022 ha empeorado. Estamos ya en 50 millones de personas fíjate. consideradas como esclavas de verdad, o sea, digamos, Sí, con explotación sexual, matrimonios forzados, 1 de cada 8 son niños, sí, o sea, realmente una situación muy, muy dura que sí. claro, contrasta mucho con otros perfiles, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, respecto a las diferencias, sí, tienes razón que una de las diferencias que encontré es la posibilidad de poner fin a su condición a tu condición de asalariado. Nadie te impide salir y dimitir, eso sí es cierto, pero muy poca gente tiene este privilegio porque, Claro. bueno, claro, están atados por créditos bancarios, tienes que pagar la hipoteca, tienes que pagar un montón de facturas. Entonces, tú puedes salir de esta empresa, pero para ir a otra. Entonces, tu Mm. condición no cambia. Pero Al bueno, menos yo puedes elegir a tu amo, ¿no? sí, exacto, exacto, exacto. También lo escribo en el libro. Esta posibilidad de poner fin a tu condición y elegir la empresa, claro, tú puedes elegir a tu amo, también existe, no podemos negarlo. Que quizás vayas a ir a otra empresa, pero también puedes luego ser autónomo, puedes crear tu propia Mm. empresa, nadie te lo impide. Eso es un punto de diferencia para mí muy, muy importante. Otro punto es el derecho laboral. Los esclavos no tenían ningún derecho casi. En toda la historia de la esclavitud he visto algunos derechos dependiendo de la época, pero generalmente no tenían ningún derecho. El amo podía hacer lo que quería con el esclavo. Ahora no, ahora claro que tenemos muchos derechos, a veces, bueno, no se respetan, tenemos vacaciones, bueno, tampoco encuentro mucho, ¿eh? Todos los derechos que tenemos, a veces el dueño el empresario te los puede impedir, ¿eh? Yo he visto gente que tiene derecho a vacaciones y no ha cogido vacaciones 3 o 4 años. Mm. He visto, por ejemplo, que tú tienes que trabajar 8 horas y la gente trabaja mucho más horas y sin estar pagadas estas horas de extra. Bueno, hay muchas cosas, pero no podemos negar que el derecho laboral existe, y es una de las diferencias mayores entre asalariados y esclavos. Muy bien. En tu libro, o sea, ya hemos visto en qué se parece, ¿no? El trabajo asalariado y la esclavitud, en qué se diferencia, pero en tu libro yo creo que es quizá la parte más interesante de tu libro, pues mencionas propuestas concretas para liberar y humanizar el trabajo, ¿no? De hecho, Claro. el título del libro es Liberando los asalariados, ¿no? ¿A qué te refieres con este concepto de liberación? ¿Y cuáles son esas propuestas concretas que planteas? Claro, yo con este libro aspiraba a ser la voz de muchos trabajadores asalariados que sufren en silencio, pero al mismo tiempo ofrecerles, claro, un faro de esperanza, abogando por Ujú. cambios significativos en su entorno laboral. Entonces, el último capítulo del libro propongo soluciones que he visto con mis propios ojos porque yo he trabajado he visto muchos países en mi trayectoria profesional. He estado en Turquía, en Rumanía, en España, en Francia, en Túnez, bueno, muchos países entre Europa y África. Y he visto muchas cosas que se hacen, la verdad que son muy, muy buenas y que puede liberar a los asalariados. Mm. La principal idea para mí era el enfoque que he llamado SAR. SAR que es darle sentido, SAR, S de sentido, A de autonomía y R de respeto. Ujú. Estas tres cosas se cumplen, pues la verdad que podemos humanizar el trabajo. A ver, cosas prácticas, autonomía. Los empleados tienen la libertad de tomar decisiones sobre su trabajo diario. Es que no podemos estar encima de una persona, por ejemplo, que tiene tanta experiencia en la vida y tanta experiencia laboral, recibiendo órdenes
de personas a veces que es que no merecen estar ahí, porque a veces uno puede ser subordinado de una persona que no tiene su nivel, eso también hay que decirlo. Entonces, tiene que escuchar a esta persona y hacer todo lo que esta persona dice, y él dice, yo lo puedo hacer mejor. Entonces, si me dan a mí la autonomía y la libertad para trabajar, yo lo haría mucho mejor. Y eso es cierto. Luego, participación activa, la participación activa en la toma de decisiones de la empresa. La responsabilidad, también se puede promover la responsabilidad individual, lo que llamamos ahora el empowerment, ¿no? En inglés. Hay muchas organizaciones que te dan un proyecto y tú lo sacas como a ti, como a ti te gustaría hacer, ¿vale? Entonces te dan esta autonomía, esta responsabilidad de llevar a cabo un proyecto sin estar ahí dándote instrucciones. Otra cosa que he visto en muchísimas empresas, cómo están facilitando la vida de los trabajadores, sobre todo mujeres. Yo, por ejemplo, tenía compañeras de trabajo que no podían tener hijos. Tú les preguntabas por qué. Es que nos dan 3 meses. Ahora yo creo que en España la cosa ha mejorado. Y entonces yo 3 meses vuelvo, no puedo dejar al niño, no sé, no tengo quien me va a cuidar el niño. Si contrato una mujer que va a trabajar para mí, lo tengo que pagar, la guardería es muy cara. Bueno, la gente sufre. Entonces, he visto empresas que dan, no por ley, pero las empresas dan a la mujer un año de salario. Y si quiere prolongarlo a un año más, pues le dan la mitad del salario. Eso para mí fue una solución tremenda para este problema, una solución muy buena. Hay empresas que ponen guarderías en la propia empresa. Entonces la mujer puede traer a su hijo y está ahí a su lado y bien, entonces va a estar tranquila. Hay empresas que dan becas para hijos de colaboradores. Entonces, a uno que tiene un hijo que quiere estudiar no sé dónde, le pagan los estudios. Entonces, esta persona, yo creo que jamás dejaría esta empresa, porque la satisfacción está ligada al compromiso. Y ahora los datos, la última encuesta de Gallup, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Gallup, el Instituto de Estadísticas muy conocido, que solamente el 20% de la gente está comprometida realmente con la empresa. Entonces estamos hablando de 80% de la gente que no se preocupa para nada de los objetivos de la empresa. ¿Por qué? Porque no están satisfechos, porque no, sus valores no coinciden con los valores de la empresa. Entonces, una empresa si cuida a sus empleados y los hijos de sus empleados, pues ahí yo creo que el compromiso va a estar a la altura. He visto empresas que hasta que traen peluqueros a la empresa para que no vayas ahí, para que no te preocupes de estas cosas cotidianas. Traen mercados que para suministrar carne y productos orgánicos frescos, entonces los traen hasta la empresa. He visto bibliotecas ambulantes que la gente si quiere leer lo puede hacer. He visto gimnasios en la propia empresa. Y bueno, sin hablar, claro, del teletrabajo, para mí fue el invento del siglo. Para mí fue todo un descubrimiento cuando yo mismo lo practiqué. Yo casi no le encuentro defectos, porque he visto mucha gente que critica algunos aspectos y digo, mientras que no sea obligatorio, porque la mayoría de las empresas ahora lo ponen de una manera no voluntaria y todo, de una manera híbrida entre presencial y teletrabajo, es que tú puedes estar con, si tienes un familiar enfermo, tú puedes llevar hasta tus hijos al cole. Es cierto que hay tipo de trabajos que no puedes practicar el teletrabajo, desgraciadamente, pero para esta gente también hay soluciones. La reducción de la jornada laboral. He visto empresas que te dan un día de vacaciones, no sábado domingo, te dan domingo y un día entre semana. Tú coges un martes o un miércoles, porque hay un montón de cosas que hacer y la gente es que está atrapada en sus oficinas, no puede salir.
tienen que pedir el día y a veces tienen que pedir vacaciones, pero hay empresas que te dan un martes, por ejemplo. Un martes entre semana, tú coges un martes y un domingo y vienes a trabajar el sábado. Bueno, hay otras soluciones de este tipo. Y, y luego, para mí, la empresa liberada, hay este concepto que fue inventado en Francia hace unos 15 años, que no ha tenido mucho eco aquí en España. Este concepto, la verdad, que fue para mí todo un descubrimiento, lanzado por Jean-François Zobritz, es un empresario, Isaac Getz, que es un profesor en el Instituto ¿cómo se llama? HECT creo que se llama en francés. Ujú. Pues, ¿de qué habla este concepto de autogestión? Que los operarios tienen total libertad en venir, por ejemplo, no fichan, los operarios de esta empresa no fichan para no controlarles la hora de la llegada, la hora de salida, eliminar jerarquías innecesarias, tienen acciones, la transparencia es total, todas las ganancias de la empresa están al corriente de ellas, ellos mismos castigan los operarios que no cumplen los objetivos. ¿Por qué? Porque son accionistas de la empresa y tienen también propósito. Es que estas empresas fomentan el sentido. Todas estas empresas trabajan en cosas, por ejemplo, tú no puedes trabajar para una empresa que fabrica, bueno, yo qué sé, tabacos Mm. bueno, bebidas que dañan la salud. Es difícil que tus valores morales se alineen con estas empresas. Entonces, si tú propones un propósito y si tú das la autonomía a la gente, y si tú respetas a la gente sobre todo su vida privada y el equilibrio entre vida personal y profesional, yo creo que llegaremos a liberar a esos asalariados y aumentar el nivel del compromiso. Y también las empresas salen ganando, ¿eh? Claro, Anuar, yo viendo esto dices, ostras, pues realmente hay mucho que hacer, ¿no? Hay muchas vías de trabajo posibles para dar a las personas más sentido en su trabajo, más autonomía, tratarlas con más respeto. Entonces, ¿por qué todavía el trabajo asalariado se parece tanto al trabajo de los esclavos en tantas empresas? Sí, la verdad es una pregunta que es sorprendente, porque ahora en el siglo XXI todavía estamos viendo este nivel de insatisfacción. ¿Por qué las empresas no ponen en marcha estas acciones? A veces por el tema del coste. Yo entiendo que algunas Mm. acciones cuestan mucho, pero yo creo que los empresarios, algunos de ellos, claro, dan mucha más importancia a cosas materiales que al propio ser humano. Mm. Entonces, para ellos la pirámide, bueno, lo explico en el libro, ellos dan mucha más importancia a los accionistas, clientes, otras partes interesadas que a sus propios colaboradores. Lo último, para la última prioridad para ellos son sus colaboradores. Ellos dan la importancia a los accionistas que ponen el dinero, luego clientes, luego otras partes como puede ser el banco, el Estado, todo. Luego el trabajador es el último eslabón. Para mí tiene que ser al revés. Tenemos que invertir la pirámide. Si tú tratas bien a tus colaboradores, están satisfechos, pues te traerán mucho más clientes, porque el cliente va a estar satisfecho y se quedará contigo. Y las otras partes interesadas estarán satisfechas y los accionistas, claro, si tienes clientes satisfechos y te compran el producto, los accionistas también estarán contentos. Yo voy a contar una anécdota, no sé si tenéis tiempo, una Sí, anécdota sí. muy rápida. Yo trabajé en una empresa de fabricación de asientos para coches y teníamos un problema de calidad muy grave que todas las fundas que mandábamos llegaban cortadas por el medio. Entonces todo el proceso industrial era casi imposible tener este defecto y no entendíamos por qué. Entonces pusimos a la cámara y fíjate, el último operario, que era el operario que hacía el control final antes de meter las fundas Mm. en la caja para mandarles al cliente, pues tenía una navaja y cortaba estas fundas antes de meterlas en la caja.
Entonces, le preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Sabes qué nos dijo? Porque la empresa ha echado a mi amigo sin que hiciera nada malo. Por el tema de tenemos que reducir costes, tenemos que echar a gente. Entonces él no entendía por qué vas a echar a una persona que, pues, que cobraba muy poco, eh, porque él veía también las cenas que se hacen en la empresa, los team buildings, los viajes, ha visto facturas tremendas que equivalen a este salario de este señor para 10 años. Entonces, él no entendía eso, o claro, y él pensaba que él sería el siguiente. Entonces, cómo se vengaba de la empresa cortando fundas. Eso lo he visto con mis propios ojos. Entonces, este operario te puede hacer perder un cliente y a veces tú tienes un solo cliente. Ya sabes, Santi, tú has trabajado en este sector. Sí, sí, sí. Que si tú tienes a veces un cliente en el sector de la automoción, un cliente grande, y si este cliente recibe productos defectuosos, te puede cambiar. Ujú. Entonces, fíjate tú, si tú no tratas bien a tu personal, puedes perder un cliente. Si pierdes a un cliente, claro, pierdes a tu accionista y ya cierras la empresa. Bueno, pues la verdad, Anuar, que estaríamos hablando horas y horas porque es un tema súper apasionante, pero es verdad vamos, que el tiempo se nos echa encima. A mí me gustaría terminar con una llamada a la acción, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas de las personas que escuchan nuestros podcasts pues son personas que trabajan en las áreas que todavía en muchos casos se denominan de recursos humanos. ¿Tú qué consejo les darías, ¿no? Un poco a raíz de las conclusiones a las que has llegado a través de tus investigaciones y de las tesis que explicas en tu libro. ¿Qué recomendaciones les harías para contribuir a la liberación del trabajo asalariado en sus compañías? A ver, para mí la cosa más importante, y los empresarios lo saben muy bien, que cuando tienes trabajadores satisfechos, estos trabajadores rinden más y las empresas ganan más. Hay una relación, en todos los estudios científicos que he estado yo mirando y leyendo para preparar este libro, hablaban de esta relación, que trabajador satisfecho rinde más, entonces la empresa gana más. Entonces, tienen el interés de tratar bien a los trabajadores para que estos estén satisfechos, para que ellos ganen más dinero. ¿Problema cuál es? ¿Cómo podemos llevar a cabo estas acciones? Las encuestas que hacemos para mí a veces no son suficientes. Tú preguntas a un trabajador si está satisfecho, tú le orientas en las preguntas y le dejas muy poco margen, ¿no? Para que te cuente verdaderamente lo que él siente. Entonces, para mí lo más importante es saber cómo se siente este trabajador. Preguntarle, esa es la labor de recursos humanos de la alta dirección, preguntar a la gente qué os molesta en el trabajo, cómo os sentís, pero las cosas verdaderas, no darle una hoja para que la Mm. rellene diciendo, ok, estoy satisfecho, no estoy satisfecho con mi salario o no estoy satisfecho con el equilibrio, no, no. Tenemos que saber preguntar a la gente, que no son recursos, son humanos y necesitan respeto. Eso para empezar. Luego, estas acciones, desgraciadamente, no se puede llevar a nivel individual. Para mí, todos estos libros de autoayuda, tú tienes que resistir en el trabajo, todas esas cosas no. Te pueden funcionar una vez, pero no dos o tres veces. Para mí, el Estado, la alta dirección y los sindicatos. Estas tres instituciones, digamos, pueden hacer que las cosas cambien. Y tenemos que tener líderes que se preocupan por el ser humano. Para mí, ¿para qué vale hacer dos cifras, ¿no? de margen? Estás contento porque has hecho, por ejemplo, un 10% ¿no? de ventas más y tienes a mucha gente sufriendo. Para mí eso no vale para nada.
Tenemos que devolver la humanidad al ser humano y al trabajador asalariado, y así para que no se sienta como los esclavos de la antigüedad. Pues nos quedamos con esta idea que me parece tremendamente poderosa, ¿no? La idea de devolver la humanidad al trabajo, que probablemente es una idea particularmente relevante en un momento como el actual, ¿no? Donde parece que la inteligencia artificial está llegando a todas partes y que la automatización no tiene límite. Así que, por nuestra parte, Anuar, agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado y esperamos que tengas muchísimo éxito con tu libro. Muchísimas gracias y muchas gracias por hacer difusión a mi libro. Muchas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.